8 de la mañana con 6 minutos. Continuamos en Revista de la Mañana y acompañándolos también con noticias de información importante, actualidad. Y hasta ahora vamos a hablar un poco más y conocer más sobre la reforma laboral. Recordemos que ya fue sancionada por el gobierno nacional y para poder entender un poco más sobre esto, está con nosotros Zaida Quintero, directora del área de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Muy buenos días, profesora. Bienvenida a la UD Estéreo. Muy buenos días para todos. Bueno, profesora, qué rico tenerla por acá. Hagamos de cuenta que esto es una clase de reforma laboral. De una manera muy pedagógica, como una vez hablemos sobre esos principales cambios que tiene esta reforma y que pues desde ahora ya los trabajadores debemos tenerlas en cuenta en el momento de exigir nuestros derechos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Quisiera adicionar que además de ser la directora del área laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, soy la gobernadora del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia. Por eso en la pantalla ven este logo atrás. De manera que muchísimas gracias nuevamente. Me referiré a los cambios más relevantes porque la reforma trae muchos cambios. De hecho, el texto de la ley 2466 tiene 70 artículos, pero trataré de referirme a los más relevantes para los trabajadores y los empleadores en Colombia. El primero tiene que ver con la indicación e invitación, diría yo, para que el contrato de trabajo en Colombia de mayor utilización o la regla general sea el contrato laboral a término indefinido. Sin embargo, la propia ley permite utilizar otras modalidades contractuales que ya hoy existen en Colombia, como el contrato laboral a término fijo y el contrato de trabajo por obra o labor determinada, solo que a estos contratos les ponen algunas reglas o condiciones. Esa sería una primera modificación relevante. La otra tiene que ver con el cambio del horario nocturno. En Colombia, hasta hoy, el horario nocturno comienza a las 9 de la noche. La reforma lo cambia para que las horas nocturnas comiencen desde las 7 de la noche, solo que este cambio inicia 6 meses después de la entrada en vigencia de la reforma, con lo cual tendremos horario nocturno en Colombia a partir del 26 de diciembre de este año a las 7 de la noche. Otro cambio importante tiene que ver con el aumento en el recargo por trabajo en días domingos y festivos. Ese recargo hoy, o antes de la reforma más bien, equivalía al 75% del valor de cada hora laborada en domingos o festivos y se incrementa de manera gradual hasta llegar al 200%, empezando con un aumento al 80% desde el 1 de julio de este año, el 90% en el 1 de julio del año 2026 y llegando al 100% del recargo dominical a partir de julio del año 2027. Y por último, para hablar de, digamos, de los cuatro cambios más importantes, los cambios que se hacen al contrato de aprendizaje. De esto, si quiere, hablamos en detalle más adelante. Para empezar a entrar en detalle en algunos de esos cambios, usted nos habla, por ejemplo, el del cambio de el contrato a término fijo y luego se convierte a término indefinido. En ese caso, ¿cómo sería esa transición? Bueno, entonces la transición quedó así. El contrato a término fijo tiene dos, digamos, dos formas o modalidades: contrato a término fijo inferior de un año y contrato a término fijo de más de un año. El contrato a término fijo inferior de un año se puede celebrar por las partes por periodos, como su nombre lo indica, inferiores de un año, y puede tener prórrogas que la reforma las ha repartido o dividido en prórrogas acordadas o pactadas por las partes por escrito y prórrogas automáticas. Esas prórrogas pactadas pueden ser hasta 4 prórrogas adicionales al periodo inicial fijo inferior de un año, y en el caso de las prórrogas automáticas quedó así establecido: 3 prórrogas inferiores a un año.
Luego de esas prórrogas automáticas o pactadas, la siguiente deberá ser por lo menos de un año. Y sumados todas las prórrogas, tanto del término fijo inferior de un año como del término fijo de un año, cuando ya se convierte en un año, el contrato no puede ser fijo por más de 4 años. Es decir, que luego de 4 años de periodos fijos, necesariamente debe convertirse en contrato indefinido si el trabajador continúa laborando. Este es un gran cambio porque en Colombia hasta antes de la reforma el contrato laboral podía ser fijo indefinidamente. Es decir, que una persona podía estar vinculada a una compañía como trabajador siempre con contrato a término fijo, con la posibilidad de ser terminado en cualquiera de sus vigencias o de sus expiraciones. Ahora, a partir de la reforma, es decir, desde ya, el contrato a término fijo tendrá una duración máxima de 4 años. Hablemos algo, hay un tipo de contrato que se llama contrato por obra o labor. En este caso, ¿se eliminaría esa figura o cómo quedaría, cómo se haría allí la transición para que se convierta a término fijo, perdón, indefinido? Bueno, muy importante su pregunta. El contrato de trabajo por duración de una obra o labor determinada es un contrato que siempre ha existido en nuestra legislación y que se mantiene con la reforma. Ese contrato es diferente al contrato a término fijo, no lo podemos confundir. Y el contrato por obra o labor determinada es el que se celebra para que un trabajador, como su nombre lo indique, realice una actividad, un proyecto específico. Es muy usado, por ejemplo, en el sector de la construcción, donde se contrata a un grupo de trabajadores por el tiempo que dure la construcción de un edificio o de un condominio o de un centro comercial. También, por ejemplo, en la construcción de carreteras, en el sector de petróleos también es muy usado ese contrato y se vincula una contingente de trabajadores, por ejemplo, por el tiempo que dure la exploración de un pozo petrolero con el taladro X en tal región del país. Eso se mantiene, ese contrato sigue siendo posible con la reforma laboral, solo que le ponen algunas condiciones que a mi modo de ver son correctas y muy válidas a efectos de que no se abuse de ese contrato. Y básicamente las condiciones son que ese contrato debe constar siempre por escrito y que la obra o labor para la cual se contrate al empleado debe quedar perfectamente detallada en el contrato, de manera que no se genere confusiones. Si no se cumplen con estas condiciones o si terminado el trabajo contratado, la obra o labor contratada, el trabajador sigue laborando, el contrato se entendería indefinido desde el inicio de la relación laboral. Buen dato que usted nos entrega, profesora. Y ahora hablemos del contrato de prestación de servicios, que ese es el coco, digamos, de los contratos, en el sentido de que cuando hay reformas laborales ni mencionan ese tipo de contratación porque pues el Estado es el que más personas tiene Ajá. afiliadas con este tipo de contrato. Pues usted lo ha dicho, es extraño, por no decirlo menos, que no se hagan ajustes a este contrato de prestación de servicios independientes, aprovechando pues esta gran reforma laboral. Efectivamente, en esta ley 2466 de 2025 no se habla del contrato de prestación de servicios de personas naturales, sí hay unas referencias al contratista independiente, pero cuando hablamos de una persona jurídica, una empresa, digamos que presta un servicio, pero el contrato de prestación de servicios con personas naturales, que es el que muchas veces en el sector público, sobre todo, se ha denominado como las OPS, órdenes de prestación de servicios, no se ajusta en esta reforma laboral. Ese contrato pues ya tiene unas regulaciones e implica, debería implicar que la persona que presta un servicio a través de esta modalidad contractual actúe con independencia, autonomía, con sus propios medios, con sus propios equipos y herramientas de trabajo. Y en ese sentido es un contrato válido si se usa bien. Lo que pasa es que, como usted lo dijo al inicio, pues hay muchos casos, sobre todo en el sector público, hay que decirlo, en que este contrato no se utiliza como debería ser y se vinculan a personas que realmente son subordinadas, que deberían ser trabajadoras
por este tipo de contrato de servicios independientes. Doctora Zaida, cambiemos o más bien retomemos algo que usted ya ha mencionado y es el tema de dominicales y horas nocturnas. ¿Cómo podríamos profundizarlo en tanto pueda presentarse, digamos, algún tipo de acuerdo entre empleado y empleador al momento de esa cancelación o esa liquidación? O si también me quedaría establecido el hecho de que pueda llevarse a cabo con compensación de tiempo, eso ajustado por supuesto al tipo de contrato que se tenga pactado. Ahí cómo podemos, digamos, aterrizarlo más al contexto de nuestros oyentes y espectadores. Bueno, en cuanto al recargo nocturno, no hay lugar a ningún tipo de acuerdo. El recargo nocturno se genera por el solo hecho de trabajar en horario nocturno, hoy desde las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana, a partir del 26 de diciembre, desde las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana. De manera que cualquier trabajador que labore en ese horario tiene derecho a un recargo en dinero equivalente al 35% del valor de cada hora por el solo hecho de trabajar en horario nocturno. Las únicas trabajadores que estarían por fuera de ese recargo nocturno son los que tienen pactado salario en la modalidad de salario integral, porque en esos casos, tanto el recargo nocturno como el dominical y como las prestaciones sociales están incluidas. Sí, estamos allí al diálogo con la profesora de la Universidad del Rosario hablando sobre estos temas de la reforma laboral. Bueno, y nos estaba explicando sobre, bueno, modificaciones en cuanto al recargo nocturno. No va a haber inconvenientes después de las 7 de la noche. No es negociable. Sí, no hay forma de negociarla. Pero el dominical es donde ella nos estaba explicando hasta qué punto, digamos, las empresas sí lo van a cumplir, o si hay de pronto algún escape por allí para que se dicen que echa la ley, echa la trampa. Ay, no. Echa la ley, esperemos que no, pero es que es una de las preocupaciones que tienen los trabajadores, porque es que en las empresas, aunque esté la ley, siempre pues lo que le dicen a uno es, no, definitivamente sí está la ley, pero es que acá tenemos es un compensatorio en compensación y demás. Yo creo que es importante entender que las cosas que pasan en este tipo de contratos, Oscar, y oyentes que en este momento uno no conoce muy bien qué es lo que está pasando y a veces las personas que no han leído su contrato no saben cuáles van a ser esas diferencias o ese pro que van a tener. Por eso dice, lea detalladamente el contrato La letra chiquita. Eso. antes de firmarlo. Entonces, como para puntualizar este asunto de las horas nocturnas y recargos dominicales. Entonces, el recargo nocturno se paga a partir de las 9 de la noche, pero con la De reforma, las 7. entonces, Ah, para allá ibas a pero con la reforma se propone que comience desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, lo cual va a aumentar el valor de las horas trabajadas en ese lapso. Pero también habrá recargo dominical, el cual subirá al 100% de forma progresiva, entonces ahí pues para tenerlo absolutamente muy pendiente. Doctora Sadia, si es tan amable de retomar la respuesta, muy interesante este análisis, muy aterrizado a la realidad que usted nos está entregando. Muchas gracias. Bueno, entonces pasemos al recargo por trabajo en dominical o festivo. Ese recargo también tiene un incremento con la reforma laboral, como les decía, de manera gradual, a partir del 1 de julio de este año, hasta llegar a un recargo del 200%, o más bien del 100% por cada hora laborada en día domingo o festivo. Mm, Ese recargo es en principio para todas las personas que laboren un día domingo o uno de los festivos señalados por la ley, y allí sí hay algunas excepciones. Por supuesto, y además de la figura del salario integral que les explicaba hace un momento, donde el recargo dominical está incluido en el salario mensual, también la reforma plantea la posibilidad de que empleador y trabajador acuerden por escrito que su día de descanso obligatorio ya no sea el domingo, sino cualquier otro día de la semana. Esta es una novedad que trae la reforma. Antes de esta reforma laboral, eso era posible, pero solo con los sábados. Ahora se plantea esta alternativa de que empleador y trabajador acuerden
el día de descanso obligatorio como uno diferente al domingo. En ese caso, si el trabajador labora el domingo, pero se ha acordado que su día de descanso sea uno diferente, por ejemplo, el miércoles, pues ya no tendría derecho el trabajador a un recargo por trabajo en domingo si labora el domingo, pero sí lo tendría si labora el miércoles, que en el ejemplo sería su día de descanso obligatorio. Profesora, ahí no sería como una pequeña trampita, digámoslo así, un bemol de la ley, porque digamos, sabemos que en las empresas, y lo decimos porque por experiencia propia, que he pasado por varias empresas, la ley está ahí, pero pues echa la ley, echa la trampa, buscan la forma de el quiebre para que las empresas, para que digamos la persona no cobre ese recargo, para que no tenga inconvenientes, para que no forme sindicato, para que no pelee. ¿No será un peligro o un arma de doble filo? Yo no lo veo de esa manera. Yo, por el contrario, creo que la reforma con esta norma atiende a una realidad nacional y mundial, y es que hay muchas actividades donde el domingo es un día normal de trabajo. Los parques, los centros comerciales, los clubes, sitios donde el día donde más se trabaja es el domingo, porque es el día donde asisten los clientes y las personas a utilizar los servicios, de manera que lo que la reforma es, entiende esa realidad y permite, mas no obliga a las partes, que en esos casos se establezca como día de descanso uno diferente al domingo. Así lo veo yo. Yo no creo que haya sido una trampa. Yo pienso que es algo que se previó, y que por esa razón se estableció, y que, como lo decía hace un rato, pues obedece no solo a unas necesidades del, digamos, del comercio y de otras actividades, y que permite, insisto, por acuerdo entre las partes, cambiar el día de descanso obligatorio. Directora Zaida, quisiera que nos explicara y les explicara a todos nuestros oyentes cómo se hará la contratación ahora con los aprendices del SENA. Recordemos que creo ellos ahora tienen derecho al 75% de un salario mínimo. Sin embargo, quisiera que nos explicara más sobre estos contratos de aprendices del SENA. Claro que sí. Bueno, lo primero es que yo no los llamaría solo aprendices del SENA, porque aprendices, además de los estudiantes del SENA, pueden ser estudiantes de otros institutos técnicos o tecnológicos que están avalados o aprobados por el SENA para tener esa figura de contrato de aprendizaje, e incluso ciertos programas universitarios en los que existe el llamado semestre de práctica. Entonces, ¿qué pasa con el contrato de aprendizaje? Aquí también hay importantes cambios que trae la reforma. Lo primero en el contrato de aprendizaje es que debemos diferenciar las etapas de este contrato. En el contrato de aprendizaje vamos a tener una etapa lectiva, que es cuando el estudiante está estudiando en su centro educativo, y no va, digamos, a la empresa a practicar. Luego tenemos la etapa práctica, que es una etapa donde el estudiante asiste a una empresa a practicar lo que ha aprendido y a que le terminen de enseñar, pero ya en la práctica, su oficio o profesión. Y también hay una etapa dual, que es una especie de combinación de las dos. ¿Qué trae la reforma? Trae importantes modificaciones, sobre todo en la etapa práctica, porque en la etapa práctica el contrato de aprendizaje se convierte en un contrato de naturaleza laboral. Esa es la principal novedad de la reforma, con lo cual el aprendiz en esta etapa práctica va a recibir, además de un apoyo de sostenimiento que se incrementa a un salario mínimo legal mensual vigente, tendrá también derecho a recibir prestaciones sociales, auxilios y los demás derechos propios de un contrato laboral en esa etapa práctica. En la etapa lectiva sigue siendo un contrato especial, donde el aprendiz recibirá un apoyo de sostenimiento que equivale, a partir de la reforma, a un 75% de un salario mínimo, y además tiene derecho en esa etapa lectiva a ser afiliado a salud y a riesgos laborales por la empresa que lo patrocina. Aclaro también que en la etapa práctica
tendrá derecho a ser afiliado al sistema de seguridad social ahora para todos los riesgos. Salud y riesgos laborales, como ya se venía haciendo, pero le adicionan en esa etapa la obligación de afiliarlo al sistema de seguridad social para pensión y hacer los aportes correspondientes. Doctora Sadia, hablemos acerca, en cierto modo, de un legado que nos dejó la pandemia por COVID-19. Tiene que ver con el trabajo, el teletrabajo, ¿no? El trabajo híbrido. Ya aterrizado el contexto de esta reforma laboral, ¿cómo lo podemos desmenuzar? ¿Cómo queda? Y de allí algo que también es muy interesante y también es legado de la pandemia en cierto modo, y es la desconexión laboral. ¿Qué podemos decir sobre estos dos temas en particular? Bueno, el teletrabajo se regula en la reforma, no lo veo con grandes cambios, simplemente se aclaran y se definen cuáles son las diferentes modalidades de teletrabajo. Principal cambio, regulan y definen el teletrabajo transnacional, que es el que se realiza por un trabajador que suscribe un contrato en Colombia, pero se va a prestar servicios en cualquier país del mundo diferente de Colombia. Desde allá trabaja para una empresa seguramente colombiana que firmó con él un contrato acá en nuestro país. Ese teletrabajo transnacional en la práctica pues se daba, es lo que muchos llaman los nómadas digitales, pero no estaba regulado expresamente. Se regula, se define de esa manera y establece que en esa figura del teletrabajo transnacional, el empleador debe contratar una póliza de seguros que cubra a ese teletrabajador en el país donde está prestando servicios frente a temas médicos, de salud o accidentes. Pero adicionalmente también se establece que la administradora de riesgos laborales de la empresa debe tener unos cubrimientos para ese teletrabajador transnacional, y en ese sentido también deberá estar afiliado al sistema de seguridad social en Colombia para todos los riesgos. Ese es el principal cambio de la figura del teletrabajo en la reforma, o más que cambio, adición. En cuanto al derecho de desconexión laboral, ya pues en Colombia hay unas regulaciones en ese sentido que en la reforma no se modifican, de manera que eso sigue, digamos, funcionando como ya lo prevén nuestras normas, en el sentido de que tiene que haber un derecho a la desconexión laboral. Las empresas deben tener una política de desconexión laboral que hagan conocer de sus trabajadores, y básicamente ese derecho a la desconexión implica que el trabajador no sea llamado o requerido en sus periodos de descanso, en sus vacaciones, en sus días libres, a menos que se trate, por supuesto, de algún requerimiento con carácter urgente. Bueno, hay mucha tela para cortar, profesor, y nos encanta porque usted nos lo está explicando con detalle. Hablemos un poco también sobre la formalización de madres comunitarias y sustitutas. Este también es otro de los cambios que tiene la reforma. Sí, la reforma plantea que debe adelantarse por el gobierno nacional todo un programa para formalizar este y otros grupos poblacionales que tradicionalmente han sido informales. Este es un trabajo o tarea que queda en cabeza del gobierno nacional y que esperamos se cumpla de la mejor manera. Bueno, ¿qué otros artículos o cambios se nos quedan en el tintero? Sabemos que esta reforma tiene varios cambios interesantes, pero de pronto alguno que no hayamos mencionado, de pronto, profe, que la tenga usted ahí y lo tenga en el radar. Bueno, sí, hay bastantes temas interesantes. Hay, por ejemplo, un capítulo sobre nuevas obligaciones del empleador que trae algunas claridades sobre las licencias o permisos remunerados que el empleador debe otorgar al trabajador, ejemplo, para atender las citas médicas, para atender obligaciones escolares, cuando el trabajador es requerido con carácter obligatorio por el centro educativo de sus hijos y deba ir pues a atender ese requerimiento del centro educativo. También se regula todo lo relacionado con los permisos por calamidad doméstica,
En cuanto a la calamidad doméstica, ya la ley preveía la obligación de otorgar permisos por calamidades domésticas, pero no definía qué es calamidad doméstica. Esta reforma se ocupa de definir este concepto y hay otra obligación en ese mismo artículo interesante y novedosa que tiene que ver con las empresas que tienen más de 100 trabajadores permanentes. Para ellas, la reforma plantea la obligación de contratar al menos 2 personas en condición de discapacidad por cada 100 trabajadores que tengan vinculados y a partir de 500 trabajadores, esas empresas tendrían que contratar uno más por cada 100, es decir, 3 trabajadores en condición de discapacidad por cada 100 a partir de 500. Esta es una norma completamente nueva, una obligación que surge con la reforma y que se volverá obligatoria a partir de un año después de la entrada en vigencia de la ley. Es decir, en julio del año entrante ya las compañías tendrán que tener en sus nóminas estos trabajadores en condición de discapacidad que deben contar con una certificación expedida por el Ministerio de Salud sobre su condición de discapacidad. Profesora, y también hay una norma, un artículo que habla sobre la formalización laboral progresiva de las personas manipuladoras de alimentos del PAI. En este punto, hablemos un poquito más para comprenderlo mejor. Sí, en este como en el de las madres comunitarias, el gobierno nacional en la reforma se compromete a adelantar procesos de formalización de, repito, estos grupos de trabajadores que tradicionalmente han estado en la informalidad y en ese orden de ideas, estas personas manipuladoras de alimentos que normalmente son mujeres deben formalizarse. Y cuando decimos formalizarse es que debe hacerse todo un proceso y política para lograr que estas personas estén afiliadas al sistema de seguridad social para los diferentes riesgos, aporten a pensión y tengan unas garantías mínimas por ese trabajo que realizan, en este caso en favor pues de los niños o de en las madres comunitarias y también en este caso de los manipuladores de alimentos. Aquí nuevamente es una tarea en cabeza del gobierno nacional. El Ministerio del Trabajo principalmente será la entidad encargada de adelantar esos programas de formalización que, como lo decía un rato, espero que se haga de la mejor manera, de la forma más pronta posible para lograr ese objetivo de formalización que en estos puntos específicos prevé la reforma, pero que queremos verlo hecho una realidad. Profesora, ya para finalizar, recuérdenos, teníamos esa inquietud aquí entre nosotros sobre la jornada máxima de horas trabajadas en la semana. En cuánto está en este momento? Y eso es, saliéndome un poquito de la reforma laboral, ¿habrá de pronto alguna modificación de esa jornada máxima en los próximos meses o ya queda ese número de horas definitivo? Sí, la jornada máxima legal fue modificada en Colombia a través de la ley 2101 del 2021, es decir, ya hace 4 años que se ordenó hacer una reducción gradual de la jornada máxima legal. En Colombia esa jornada durante muchos años fue de 48 horas semanales, jornada máxima legal, y a partir o más bien como consecuencia de la ley 2101, se redujo gradualmente, primero el año antepasado a 47 horas, en julio del año pasado se redujo a 46 horas, a partir del 16 de julio de este año, ya en 15 días, estaremos en 44 horas como jornada máxima y el año entrante, en el 2026, a partir del 15 de julio, la jornada llegará a su máximo ordenado por la ley 2101 de 42 horas a la semana. Eso no se modifica con la reforma, sigue igual, de manera que continuamos en este proceso gradual de reducción de la jornada laboral.
Maravillosa explicación, profesora. Muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo, por explicarnos estos cambios interesantes que trae la reforma laboral. Y pues aquí estaremos de nuevo llamándola en unos próximos días, quizás para manejar temas que tengan que ver con estos asuntos. Gracias. Bueno, sí, profesora, ahí le escuchamos un poquitín. Bueno, ahí seguimos con la señal de internet que a veces nos juega malas pasadas, pero bueno, muy bien, no importa. Estábamos al diálogo con la experta hablando sobre la reforma laboral. Teníamos esa deuda con ustedes, oyentes, de explicarles en qué consistía y cuáles eran esos principales cambios que tenía esta reforma, diciéndoles a todos nuestros compañeros que estábamos al diálogo con Zaida Quintero, directora del área de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y también